El propósito de concepción es la intención que tenían nuestros padres para tenernos, la idea. Por ejemplo, un propósito de concepción que suele pasar mucho, que suele haber constantemente, es ¿para qué le haga compañía al hermano? Y tienen al nuevo hijo para acompañar al hijo mayor. Eso es el propósito de concepción, para que te concibieron tus padres. Pero no es muy inconsciente, sin querer, pues los padres nunca lo hacen conscientemente. Pero hemos tenido casos donde el hermano mayor se va y la hermana menor, que era la compañía, ¿ahora qué hago? El propósito de concepción tiene límites, porque no está diseñado a conciencia, no está pensado a conciencia. Está pensado para alcanzar cierta meta, cierto objetivo. Entonces es muy diferente pensar propósito de concepción y diferenciarlo con propósito de existencia. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy el quinto, y mi mamá y mi papá tenían casi 3 mujeres. Mi papá ha tenido mujeres por todos lados, pero siempre niñas, niñas, niñas. Entonces mi mamá dijo, no, pues ya, a ver si con un hombrecito que siempre ha querido, pues ya lo mantengo aquí en la casa, ¿no? Este cabrón. Y pues no funcionó. Incluso mi nombre viene de Cristo, o sea, el que viene a salvar, y en ese caso fue salvar la relación de mi papá y de mi mamá. Cuando yo nazco, a los 3 años se divorcian. Entonces mi propósito de concepción no lo cumplí. Y ahí viene una ausencia desde ahí. Lógicamente, si por ejemplo hay un propósito de concepción de que queremos que nazca este niño para que crezca y se desarrolle como él quiera y sea libre, pues está más mejorcito, por decirlo de alguna forma. Pero la mayoría de los casos, los propósitos de concepción van hacia las metas que necesitan los papás. Por ejemplo, en muchos casos de mujeres que ya tienen una edad de a los 30 o algo, ya cuando les toca vestir santos, que se decía antes, pues el propósito es, pues, ten un hijo para que no estés sola. Entonces el propósito de concepción del niño es acompañar a la mamá. Entonces ahí esos propósitos de concepción son muy pobres y carecen. Y llegan hasta un punto determinado, a una meta determinada que se necesita. Por ejemplo, en el caso del niño, acompañar a la mamá. Y algún día se muere la mamá y el niño, entonces ¿ahora para qué estoy aquí? Entonces el propósito de concepción no es el mismo que el propósito de existencia. El propósito de concepción llega a su objetivo, es llegar a una meta. El propósito de existencia no son metas. El propósito de existencia, vamos en la vida, por ejemplo, y tengo una meta. Somos chavos, tengo una meta, acabar mi carrera. Ese es mi propósito, es acabar mi carrera. Y ya acabas tu carrera. Ahora, otra meta, tener un buen trabajo. Esas son metas, no son propósitos de existencia. Esas son metas, pueden ser a corto plazo, pueden ser a largo plazo. Tener mi casa grande, mis 2 carros, mis hijos en una buena escuela, un buen trabajo. Esas son metas, no son un propósito de existencia. Esas son metas que pueden ser a corto plazo o a largo plazo. El propósito de existencia es algo que vamos a tratar de descubrir. No se los vamos a decir así como que, tu propósito es este. No, para nada. Cada quien va a ver si puede llegar a entenderlo. Pero el propósito de existencia tiene que ver más con la conciencia. Por ejemplo, cuando nosotros planeamos esto, vivir aquí, así como estamos viviendo, y de repente ya lo tenemos, y yo, ¡ay, cabrón! Pues ¿ahora qué? ¿Ya está? ¿Y ahora qué? Tomando un caso muy cercano, es las mamás que dicen, pues ya, nomás cuando se case mi hija,
ya puedo descansar a gusto. Y solito se casa la hija y empiezan a enfermarse. Entonces, esos son propósitos limitados, no son propósitos, son metas alcanzables. Y el propósito de existencia tiene que ver más con la estructura universal. Somos humanos universales, vivimos en este universo, somos parte del universo entero. O sea, si creen en universos paralelos o algo así, si agarráramos de repente a uno de nosotros y lo lleváramos a otro universo, ese que agarramos sería el representante de este universo. Y estaría como representante y él sería el universo entero del que viene. Entonces, el propósito de existencia tiene que ver más con algo universal o humano universal. Lo que decíamos hace rato, parecería que nuestras vidas o nuestras existencias son únicas, irrepetibles, pero cuando nos damos cuenta, desde los griegos con sus fábulas ya estaban descifrando las características personales psíquicas de cada quien y lo que iba a vivir y lo que iba a pasar. Por eso la psicología toma mucho los términos, bueno, toda la ciencia toma mucho los términos de estos relatos griegos, porque ya son como una pequeña instrucción o un adelanto de lo que puede pasar. El hedonismo, el estar enamorado de la mamá, todas estas situaciones, desde Helena de Troya y todos estos relatos místicos que nos indican algo, ¿no? El problema es si te metes con la mujer de otra persona. O sea, son historias que ya nos van guiando más o menos a decirnos, aguas, la vida es así. Y pueden entrar en uno de estos cuentos. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros vamos a entrar en uno de estos cuentos. Por eso las historias se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Siempre se repiten las historias, siempre es lo mismo, nada más cambia la frecuencia. Por ejemplo, podemos agarrar la historia de Star Wars, Luke Skywalker y todo esto, y la podemos llevar al medieval sin ningún problema. En lugar de espadas láser, espadas de metal. En lugar de un extraterrestre sabio, un monje. O sea, es la misma historia, simplemente tiene nuevos coloridos, pero siempre va a ser la misma historia. La historia se le llama el camino del héroe, que es el que estamos pasando todos los que queremos abrir la conciencia. El camino del héroe. Entonces, vamos a tratar de separar, de entender el propósito de nuestra concepción y tratar de llegar al propósito de existencia. El propósito de existencia puede ser cambiante, o sea, no está totalmente específico ni cerrado. Ya cuando uno lo encuentra bien, ya cambia todo lo demás y se entiende todo lo demás. Para saber el propósito de concepción, tenemos que estudiar cómo estaba el clima en nuestra familia. Cómo estaba la situación cuando nacimos y antes de que nos concibieran. ¿Cuál era la necesidad que tenían ellos para que nacieras tú o para querer tenerte? Entonces, para encontrar el propósito de concepción, hay que hacer una investigación de cómo estaba la familia, cómo estaba el ambiente familiar desde el embarazo, la concepción y cuando naciste. ¿Cuál era la necesidad de los padres de que estuviéramos en sus vidas? Ese es el propósito de concepción. Para encontrarlo y no es tan difícil, solo hay que analizarlo. Hay que ver cómo estaba la situación, cómo estaban nuestros padres cuando nos decidieron tener. Si había problemas familiares, si había por ahí el tema de alguna amante cercana. Y luego es complicado hablar de estos temas con los padres, porque si hay, por ejemplo, el tema de un amante, pues no te lo van a decir. No, mijito, nuestra vida era feliz y contentos, todos estábamos felices. Eso no nos pasaba a nosotros, les pasaba a otros, a nosotros no. Pero es fácil, se puede ver en las fotos. Agarren una foto familiar y observen cómo estaban parados los papás. Dice Franco Escamilla, foto de rancho, donde nomás se toca con 2 dedos. Él me pega.
Entonces, si quieren ahondar en el propósito de concepción, investiguen con sus tíos, investiguen con los familiares, con los hermanos mayores, cómo estaba la situación familiar antes de que yo entrara en sus vidas. ¿Cuáles eran las carencias? ¿Cuáles eran las necesidades? ¿Qué necesitaban? ¿Por qué me tuvieron? ¿Por qué decidieron tenerme? Ese es el propósito de concepción. Sí, si tuvieron unos excelentes padres que dijeron, nosotros solo queríamos traer a un ser al mundo para que se desarrollara libremente y naturalmente y creciera y tomara su destino en sus manos y lograra todas sus metas, pues chidísimo ese propósito, ¿no? Pero si era para retener al marido en la casa, para que le hiciera compañía al hermano mayor. Antes tenían en el campo, tenían 12, 13 hijos, porque el trabajo era un montón y se ocupaba mano de obra. Porque era mucho, era extenso el trabajo. Cuidar una granja es una de todos los días. Entonces muchos hijos nacían para ayudar a la granja. En cuanto ya podían caminar a los 5 o 6 años, órale, a llevar el maíz a las gallinas, o sea, porque hay mucho trabajo en una granja. Entonces tenían muchos hijos para ayudar a cuidar todo el terreno extenso. Ese propósito pues no está tan deslocado, tan disperso. Pero por ejemplo el propósito de un hermano menor para hacerle compañía al hermano mayor, ese propósito sí está un poquito más complicado. Porque si el hermano de mayor ya no necesita la compañía, entonces el hermano menor, ¿qué? Si el hermano mayor ya tiene novia, ya le vale madre su casa o ya se fue a trabajar a otro lado, el hermano menor entonces ahora ¿para qué está en esta existencia? Si su propósito de concepción fue hacerle compañía, el día que no lo necesite se va a quedar sin propósito de concepción. Y ahí es cuando no saben ni qué hacer con sus vidas. Ahí es cuando dices, no, pues ¿tú qué quieres hacer? No tengo idea. Porque ya su propósito ya no funcionó. Ya se neutralizó. O en el caso de la mamá que le dijeron, ten a un hijo para que no te quedes sola, mijita. Y ahí va la mamá a tener al hijo para que no se quede sola. Y después se encuentra a una pareja, ya la niña que nació o el niño que nació para que no te quedes sola, ya está estorbando también. Porque ya no va a estar sola, ya tiene a su pareja. Que es cuando entra el nuevo personaje y madrea toda la relación madre-hija y ahora no saben qué hacer con la hija y ya la hija es una molestia. También ahí entra mucho este juego de que entonces ahora ¿para qué existo si mi madre ya no ocupa mi compañía, ya tiene la compañía de otra persona? Entonces ahora ¿qué hago de mi vida? Hay otro propósito también muy fuerte, que es el de un padre exitoso a tener un hijo exitoso. Es que tú tienes que hacer así, así, vas a alcanzar y vas a heredar todo mi poder y mi título y todo lo que hemos hecho para que le sigas chingando tú. En la paternidad se creó con ese propósito. Antes en las tribus no había padres, los niños eran hijos de todos. Entra la propiedad privada y ahí es donde empieza la paternidad. Todo el trabajo y todo el esfuerzo que he hecho para conseguir estos terrenos, me voy a morir, ¿a quién se lo van a quedar? Entonces ocupo un heredero, que herede todo mi reino. Y de ahí nació la paternidad como tal, con la propiedad privada. Entonces ya trae el niño la carga de que tiene que heredar todas las propiedades. Ese es otro propósito muy fuerte. O hay propósitos de papás que no acabaron la carrera, pero como chingan a los hijos para que la acaben y para que lleguen bien alto y órale mijo, y órale mijo, y órale mijo, para que logre lo que yo no logré. Entonces el niño ya está condicionado a que tiene que lograr lo que su papá no logró. Ese es otro propósito de concepción. Que ya están como, te conciben con un propósito. El problema es cuando el propósito ya no funciona, el propósito de concepción se vuelve inútil, porque ahí es cuando ya no sabemos qué hacer con nuestras propias existencias.